observan las diapositivas. Sí, sí. No sé qué ha pasado que no la puedo agrandar acá en mi computadora. Ni con los 3 puntitos de la derecha, de la izquierda, nada. Bueno, yo lo veo acá chiquinano. Ahora vamos a tratar de recién nacido de madre con patología infecciosa y también el hijo de madre con patología no infecciosa. Entonces, como les hablé ayer, todos los riesgos, todas las enfermedades que ha tenido la madre, en mucha medida, digamos, producen efectos en el recién nacido, produciendo enfermedades congénitas o malformaciones en otros casos, y por eso es que, les vuelvo a repetir, es importante hacer una buena historia clínica, ¿no? ¿Y qué cosa es la infección? La infección es otra cosa que una multiplicación de microorganismos en el cuerpo, ¿no? Puede responder de cada persona, ya sea recién nacido, pediátrico o un adulto, responde de diferentes maneras a estas infecciones. Estas enfermedades, como les digo, tienen manifestaciones clínicas y podemos encontrar también en el examen físico muchas características propias de cada infección. Las infecciones pueden ser por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos también, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, esta enfermedad emergente que es el COVID-19 producida por el SARS-CoV-2, actúa diferente, ¿no? ¿A qué personas afectaban inicialmente? A las personas mayores, que las que tenían comorbilidades asociadas, y también al sexo, ¿no? Hay una predominancia en el sexo masculino, claro, no es tan marcado, pero hay una predominancia. Ahora las infecciones en el recién nacido generalmente son verticales, ¿no? O sea, pasan de la madre al recién nacido a través de la placenta cuando están dentro del útero los fetos, o y estas infecciones verticales generalmente se manifiestan la mayoría de veces con infecciones neonatales tempranas, ¿no? Claro, fuera de las de TORCH, eso, pero otras infecciones se manifiestan en las primeras 72 horas. Y las infecciones que son de tipo horizontal, ¿no? Por contacto, por cuadro respiratorio, por vectores o por digestivos, estos generalmente producen manifestaciones tardías, ¿no? O lesiones neonatales tardías. Entonces, como les vuelvo a repetir, a lo que dice acá el cuadro, pues las infecciones verticales pueden producirse antes del nacimiento, sobre todo aquellas que se producen en el primer trimestre, que son las que se asocian generalmente con malformaciones congénitas. Y durante el parto, o por los fluidos, ¿no? La sangre, el líquido, etcétera. Y después del nacimiento, ¿no? Que son las infecciones neonatales tardías. Ahora, ¿por qué se infecta en estos bebés? Generalmente se dice que el recién nacido, mientras más prematuro sea, pues su sistema inmune es mucho más inmaduro. Y digamos, como son inmaduros, no tienen capacidad de producir anticuerpos digamos, contra estos microorganismos, ¿no? Que lo pueden infectar. Además, los niveles de anticuerpos, de inmunoglobulina G, pueden ser bajos si el bebé, como les vuelvo a repetir, si sobre todo es prematuro.
se me acercó a la garganta. Las infecciones pueden ser, como les digo, dentro del útero y tenemos acá los factores de riesgo, ¿no? Digamos, lo que está en este cuadrito, ustedes lo ven, y también hallazgos de laboratorio, ¿no? Entonces, si hay antecedentes por decir que la madre ha tenido citomegalovirus, pues después vamos a buscar en el niño de repente una cabeza pequeña, microcefalia. Vamos a ver en una radiografía o una tomografía, calcificaciones intracerebrales, ¿no? Etcétera. Y lógicamente tenemos que hacer el dosaje de anticuerpos para ver si es una enfermedad activa en el recién nacido o es un traspaso pasivo de anticuerpos, ¿no? Un traspaso pasivo, generalmente la IgG, un traspaso activo generalmente, o sea, una enfermedad activa en el recién nacido es cuando se encuentran los dosajes de inmunoglobulina M aumentados. Lógicamente que tenemos que hacer un dosaje de inicio y después un dosaje posterior, ¿no? Porque si es un pasaje pasivo, por decir, en caso también de una sífilis, ¿no? Si es un pasaje pasivo, pues las diluciones, por ejemplo, del más simple PDRL pueden ser un poquito más bajos, que es lo que más rápido se hace. Claro que no son tan específicas como otras pruebas, como el RPR o la bromosuftaleína, ¿no? Entonces, al hacer un control posterior, vamos a ver que si ha sido la enfermedad activa del recién nacido, pues estos cuerpos se van a elevar, ¿no? Y si ha sido solo un pasaje pasivo, sobre todo IgG, pues van a disminuir si ha sido solo un traspaso pasivo de la madre. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si un bebé está infectado? Pues de repente vamos a ver características físicas como cambios en los signos vitales. De repente es un niño que está, por decir, pálido o, que está hipotérmico o tiene fiebre o hay un llenado capilar lento, ¿no? Todas esas cositas nos van a orientar que pueda estar incubándose o ser manifestaciones de una infección. También es el rechazo del alimento. Muchos de los niños que están con un cuadro infeccioso generalmente tienen una mala tolerancia oral, están nauseosos, vomitan, se distienden, etcétera, ¿no? Y como le digo, todo esto tiene que ser complementado, antecedentes, examen físico y con los exámenes de laboratorio. Bueno, acá nosotros a nuestro alcance solo tenemos unos hemocultivos para diagnosticar gérmenes comunes, ¿no? Pero no tenemos la posibilidad de hacer cultivo, digamos, de virus. Bueno, este cuadrito ya lo hemos pasado. Entonces, como les decía, de fuera de los signos clínicos de cambio de color, de fiebre, hipotermia, llenado capilar, de repente también estos niños pueden presentar taquicardia, ¿no? Pueden presentar apneas. Y todos los demás signos clínicos que están en ese cuadrito. Podemos encontrar de repente en un hemograma por infecciones bacterianas, de repente leucocitosis, relación de inmaduros con totales elevada, los reactantes de fase aguda ser positivo, y todo eso nos va digamos, a iniciar tratamiento si es una infección de gérmenes comunes. Ahora, por ejemplo, dentro de las infecciones que podemos encontrar en el recién nacido, podemos encontrar esto de clamidia. Ay, ay, ay. Espérense un ratito.
La clamidia, en el recién nacido, ¿qué puede producir? Lo más frecuente que puede producir, pues, es una conjuntivitis al pasar por el canal del parto. Y se da tratamiento. Pero otra de las complicaciones un poco más serias de la infección por clamidia que se puede presentar es un problema respiratorio, ¿no? Y dentro de ellos tenemos una neumonía por clamidia. Y generalmente se presenta más o menos a partir de la segunda semana. Y el tratamiento pues es con macrólidos, ¿no? Antiguamente solo había la eritromicina, pero ahora hay otros macrólidos de segunda línea, entonces podemos usar la acitromicina, ¿no? Que se puede dar cada 12 horas, en lugar de la eritro que se daba antiguamente cada 6 horas. Muchas veces no pensamos nosotros en esa posibilidad, ¿no? Pero si un niño regresa, por decir, a los 15 días por emergencia presentando un cuadro respiratorio, tenemos que pensar en una y le auscultamos y le encontramos como signos de obstrucción bronquial, puede haber roncos, puede haber sibilantes, ¿no? Que es la característica, y de repente vamos a encontrar un hemograma con linfocitosis, y eso nos va a orientar al cuadro de clamidia. También hay otras infecciones que se producen cuando el recién nacido pasa a través del canal del parto, sobre todo en un parto vaginal, ¿no? Tenemos una enfermedad de transmisión sexual que es la gonocosia, y también puede producir conjuntivitis y también puede producir, como lo ven acá en el cuadro, unas infecciones de cuero cabelludo. En este caso, bueno, tenemos que darle un tratamiento antibiótico con ceftriaxona, 50 miligramos kilo, ¿no? Y una dosis, digamos, intramuscular o intravenosa. O podemos usar también la cifotaxima, 100 miligramos kilo, que le podemos dar cada 12 horas. Y bueno, sí, en este caso, pues hay que dar también un tratamiento tópico, y en algunos casos, pues hay que, digamos, debridar este absceso. Pero no es muy frecuente tampoco eso. En cuanto acá tenemos las infecciones por citomegalovirus. El citomegalovirus, como saben, es un virus también que produce infección congénita. Si se produce la infección de todas estas enfermedades del grupo TORCH en el primer trimestre, pues algunas veces pueden producir abortos espontáneos, ¿no? Como dicen, la naturaleza es muy sabia y se puede eliminar el producto de la concepción. Otras veces, digamos, la infección congénita prosigue con su curso y produce alteraciones. Una preguntita. Quiero agrandar mi diapositiva. Hola. Doctora, en la parte de una copita, ¿ahí le aparece algo? ¿Una qué? Una copita en las diapositivas. No, antes yo hacía clic acá donde hay unos 3 puntitos, pero no me mueve nada acá. A ver, No sé qué ha pasado. Nada. No me permite pantalla grande a mí. Bueno, tampoco puedo leer acá esta diapositiva porque está muy chiquitina. No sé qué ha pasado.
Cámara. Espera un ratito. Doctora, si comparte toda la pantalla completa y no solo las diapositivas, quizá a usted le va a facilitar leer mejor la diapositiva. Doctora, sí se ve la diapositiva que está transmitiendo. Ah, ya. Sí, Es que, sí, vemos la diapositiva y se ve más grande. sí, bueno, esta es otra forma, ¿no? Pero yo sé hacer clic en una cosita y no me aparecía nada, no sé. Ustedes saben que uno es, ¿cómo se llama? Ustedes son nativas de la tecnología, pero yo no, ¿no? Entonces, vamos a ver a ver, el citomegalovirus. Como les digo, mientras más temprana es la infección, puede producir abortos o puede producir malformaciones congénitas, ¿no? Lo que les dice ahí, ¿no? Hay mayor riesgo cuando la infección es temprana. Estos niños muchas veces, una vez que nacen, pueden ser asintomáticos, pero en el desarrollo de su vida pueden presentar trastornos de la audición, dificultad del aprendizaje durante la infancia. Estos niños, como ya les dije, generalmente es la infección en el primer trimestre, pero también puede producirse la infección durante su paso por el canal del parto o durante la lactancia materna, o por decir, en transfusiones de sangre que están contaminadas con citomegalovirus. Entonces, la mayoría de estas enfermedades de TORCH
dentro de eso también se puede incluir al SIDA, ¿no? Dan un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Son niños pequeños para la edad gestacional. Pueden presentar estos niños hepatomegalia, esplenomegalia, una ictericia prolongada, pero más de tipo, digamos, colestásico, ¿no? O sea, a predominio de hiperbilirubinemia directa. Como ya les dije, pueden presentar microcefalia, calcificaciones cerebrales e incluso cataratas, ¿no? Como les digo, a nuestro alcance, en nuestro medio, no tenemos la posibilidad de hacer cultivos virales, ¿no? Tanto de orina o ¿no? Para citomegalovirus. Entonces solamente hacemos dosaje de anticuerpos, que muchas veces incluso en la seguridad social no hay los reactivos necesarios y los tenemos que enviar si los padres están en condición económica de realizarlos en un laboratorio particular. Dosaje de IgG, de IgM, ¿no? Y digamos que ese estudio a veces nos llega a la semana, a los 10 días. También se podría mandar la placenta para un estudio anatomopatológico para ver si encuentran este virus, ¿no? Pero como les digo también, en el caso de la seguridad social, antes teníamos nosotros en Yanaguara teníamos nuestro patólogo, nuestro técnico de patologías, bueno, todo el equipo, ¿no? La digitadora, etc. Pero ahora todo se ha centralizado en el CASE, ¿no? Entonces, para enviar la muestra ahí, hasta que nos lleguen los resultados, pues es un poco difícil, ¿no? Pero lo ideal sería que también se haga el estudio de la placenta. Entonces, como les digo, sí hay ese antecedente. Bueno, hacemos el estudio respectivo y tratamos de buscarla, qué patología, qué signos clínicos van a evidenciar a estos niños. Muchas veces no tenemos estos antecedentes porque en la madre la infección es asintomática. Entonces, por los niños pequeños con retardo de crecimiento y de repente encontramos microcefalia, miramos las curvas de los percentiles del perímetro cefálico, el cual está por debajo del percentil 10. Bueno, ahí tenemos un puntito más a favor y podemos dirigir el estudio, ¿no? Ahora, hay otro virus también que puede producir infecciones, tanto de tipo vertical, ¿no? Son las hepatitis, sobre todo el virus de la hepatitis B. Entonces, también si tenemos estos antecedentes, todo el personal tiene que estar, digamos, en conocimiento, ¿no? De estos antecedentes de la madre para tomar sus precauciones cuando hagan la cesárea, porque generalmente no hacen de cesárea para evitar, ¿no? Imagínense que se corten el dedo con el bisturí que han estado cortando, pues ya es un accidente de trabajo y bueno, hay que hacer todos los estudios pues al personal que fue afectado, ¿no? Entonces, generalmente esta infección pues es transmitida, como les digo, por fluidos, transfusiones, cortes con fluidos contaminados, también puede ser por contacto sexual, ¿no? Ahora, un examen de rutina, digamos, prenatal es recomendable realizarlo en todas las madres. Se debe ofrecer vacunas, ¿no? Durante el embarazo a mujeres que tengan un antígeno de superficie, aunque sea negativo. Generalmente las infecciones, digamos, transplacentarias son un poco raras, generalmente son en el momento del nacimiento.
por el contacto con, digamos, los fluidos de sangre de la madre en el momento del parto, como les digo. Pues generalmente a estas pacientes les hacemos nacer por cesárea, a estos bebés. Ahora, el tratamiento. Estos niños también tienen todas las características, ¿no? Hay algunos que son asintomáticos, solo el antecedente es el que pesa, pero posteriormente puede encontrarse ictericia marcada, siempre a veces a predominio directo. Las pruebas de función hepática también pueden estar alteradas, ¿no? Entonces, cuando el tratamiento, por decir, en el caso de las mamitas que son con el antígeno de superficie positivas, ¿no? Debe colocárseles a los bebitos la vacuna de la hepatitis B antes de las 24 horas, ¿no? Y realmente eso también es lo que se cumple ahora, ¿no? Todos los niños que nacen normal, incluso sin antecedentes de madre que hayan tenido infecciones por hepatitis B, se les debe colocar en las primeras 24 horas de vida. Esta vacuna, ¿no? No necesariamente, como les digo, que tengan este antecedente de madre con hepatitis B. Y si no es colocada la vacuna en las primeras 24 horas, bueno, se tiene que colocar a partir de los 2 meses con el resto de las vacunas. Por ejemplo, ¿qué precauciones debemos tener en estos niños que nacen de madres que son positivas? Se debe limpiar, digamos, rápidamente todos los restos de sangre, ¿no? Materna que puedan haberse quedado en la piel del bebé, ¿no? Los pabellones auriculares, los conductos, todos los signos de pliegue sobre todo. Y debe desecharse todo esto, este material con lo que se ha hecho la limpieza del bebé, ¿no? Entonces, en los niños de menores de 2 kilos, vamos a colocar, como les he dicho, la vacuna de la hepatitis B en las primeras 12 horas del nacido. Y después se continúa con su calendario normal de vacunaciones, que es acá en nuestro calendario en Perú, que es a los 2 meses, ¿no? También se sugiere que debe inmunizarse con 4 dosis de esta vacuna de la hepatitis B a estos niños con ese antecedente, pero no se toma en cuenta la vacuna que se le colocó en el momento del nacimiento. Una vez que ha completado la serie de vacunas a este recién nacido, también se le debe hacer el estudio específico para la hepatitis B, ¿no? Los que son negativos y con valores del antígeno de superficie igual o menor a 10 miliunidades por mililitro, están protegidos y no necesitan manejo médico. En los niños que estos valores son mayores a 10, bueno, ahí deben ser inmunizados con 3 dosis a los 2 meses, con intervalos y repetir las pruebas, ¿no? Bueno, los que son positivos, pues hay que hacerles un seguimiento, ¿no? Porque esta infección por el virus de la hepatitis B va a producir una hepatopatía crónica en algunos casos, incluso, como les digo, inicialmente solo hay colestasis, ¿no? Hay hiperbilirubinemia directa, pero si no es tratada, bueno, puede llevar a una cirrosis hepática. En cuanto a los niños grandes, igual, ¿no? Muy similar el tratamiento.
Acá tenemos otra enfermedad congénita. El virus, ¿no? de Leichenberg. Generalmente la transmisión es a través del canal, cuando pasa al canal del parto, cuando hay lecciones, ¿no? Sobre todo el herpes virus, cuando está en el cuello uterino o en la vagina, la indicación es terminar el embarazo por vía alta, ¿no? O sea, por cesárea. En algunos casos puede producir una enfermedad sistémica, ¿no? En otros casos también puede producir un cuadro neurológico, una meningitis viral. Y cuando mencionaba en la literatura que cuando pasan por el canal del parto muchas veces puede entrar el virus por la cavidad oral y producir lesiones, ¿no? Verrucosas a nivel de la laringe. Y por eso es que también indican la terminación del embarazo por vía alta. También pueden producir una enfermedad localizada, nada más en piel o en ojos, ¿no? O boca, como conjuntivitis, queratitis, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben, las lesiones del herpes son generalmente vesículas, ¿no? Pueden ser visibles o en la piel o en la lengua, ¿no? Y pueden estar presentes desde el nacimiento. Sobre todo el riesgo es mayor cuando hay una ruptura, digamos, prolongada de membranas, ¿no? Bueno, los niños grandes o los jóvenes, hay algunos que tienen predisposición también a estas infecciones por el herpes y le dicen que la ha besado la araña, dice, ¿no? O a veces le da una neuritis herpética también, ¿no? Pero en el recién nacido, pues, la prevención es terminar para evitar todas las infecciones localizadas, ¿no? Terminar por vía alta el embarazo. Entonces, como dicen en otros sitios, pues el diagnóstico se le hace por intermedio de cultivos, ¿no? O las lesiones de la boca o los ojos. Pues acá nosotros solamente con el ojo hacemos el diagnóstico. La madre tiene herpes en el canal vaginal, bueno, o el niño posteriormente de un parto normal vaginal presenta lesiones por las características de la lesión de la vesícula, la localización de las mismas en la cavidad oral, la lengua o en los ojos, vamos a hacer la función diagnóstica de una infección viral, ¿no? De herpes. El tratamiento, como todas las infecciones por este virus, pues son aciclovir, ¿no? 60 miligramos kilo día, dividido en 3 dosis. Puede ser vía intravenosa o no por un tiempo de más o menos 14 a 21 días. Entonces, estos niños que tienen las lesiones, cuando sean manipulados, deben ser que todas las medidas de asepsia adecuadas, ¿no? Hay que no juntarlos con los demás niños en el sentido que, por ejemplo, cuando nace un niño y los recogen, por ejemplo, bueno, cada niño en nuestro hospital tiene su cuna, pero a veces hay niños que no tienen cuna porque hay tantos nacimientos que de repente ponen, sin querer, el personal técnico pone 2 niños en una cuna. Entonces, si este niño tiene lesiones, digamos, en la piel, en el ojo, en la boca, pues puede contagiar al niño que lo han colocado a su lado, ¿no? Entonces, incluso si el personal tiene herpes labial, la picada de araña que les digo, deben usar su máscara, ¿no? Y deben tener una buena higiene de manos. Ahora acá tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Ustedes ya, esta es una enfermedad conocida porque está también, se le da mucha importancia porque puede ser prevenible siempre y cuando las personas, sobre todo los jóvenes, cuando comienzan su vida sexual, pues
tienen que tomar todas las medidas necesarias cuando tienen una pareja, ¿no? Si es confiable o no es confiable, sobre todo cuando si salen a tomar una canita al aire. Generalmente el recién nacido, por decir, se infecta por la madre, ¿no? Es una transmisión vertical. Ahora, cuando hacemos una historia clínica adecuada, podemos encontrar que la madre ha sido VIH positiva. Bueno, si indagamos en el estudio, de repente solo tiene una pareja que es su esposo, pero su esposo es un camionero que viaja de acá y de allá, o es un policía, o es un alto funcionario que, bueno, tiene contactos íntimos con sus secretarias, etcétera. Y yo he visto, porque eso es lo que he visto en la vida real, ¿no? Entonces, se pueden infectar los bebés, ¿no? Y también nacen así chiquititos y la infección ha sido temprana. Ahora, generalmente cuando una mujer está contagiada con VIH, bueno, puede ser por la pareja o porque ella fuese un poco promiscua, también puede ser el caso, ¿no? Hay que descartar todas las enfermedades de transmisión sexual. Puede tener sífilis, puede tener gonorrea, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos antecedentes, tenemos que también hacer el test para VIH en el recién nacido, ¿no? A veces hacemos una prueba rápida, así como hay ahora prueba rápida para el virus del corona, pues a veces nos puede dar un falso negativo o un falso positivo, entonces tenemos que hacer el otro estudio especial, ¿no? Tenemos que comunicar al programa de enfermedades de transmisión sexual. Entonces la enfermera tiene que hacer el estudio de todo el entorno familiar y después hacer el seguimiento, ¿no?, al recién nacido. Ahora, estos niños, como bien dice acá, se le hace el test del VIH positivo al mes, a los 4 y a los 6 meses. Ahora sí, la madre no ha recibido tratamiento, pues tenemos que iniciar tratamiento al recién nacido, ¿no? Generalmente con sidobudina. Yo les aconsejo que cuando tengan un antecedente madre con VIH y el niño que no ha recibido tratamiento y que los análisis son positivos, pues hay que comunicar al padre sobre todo. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez había ese antecedente materno y cuando fue el padre a recibir la información se le comentó que el niño tenía antecedentes, tenía una prueba subjetiva de VIH, y entonces se le había iniciado el tratamiento. Un poco el papá casi pega al personal que le informó porque dijo que él no había autorizado ese tratamiento. Entonces desde ahí nos ha quedado a todo el servicio que cuando vamos a usar el tratamiento de VIH, les informamos a los padres, ¿no? Como les digo, el sidobudina, incluso aunque durante el embarazo el trabajo parto no haya sido nada, entonces usamos 2 miligramos kilo, ¿no? Pues un jarabito, y le damos cada 6 horas, durante más o menos 6 semanas. Y después, como les digo, el programa de control de enfermedades de transmisión sexual se va a encargar de hacer el seguimiento de estos niños. Igualmente, ¿no? Igual que en la hepatitis B, cuando nace el niño se tiene que tomar todas las medidas adecuadas para evitar el contacto con la sangre, ¿no? Sobre todo cuando hay que removerla, por decir, de su cuerpo, ¿no? Antes se aislaba a la madre, pero por decir que la madre está en alojamiento conjunto y las otras mamás se enteran que esta señora está VIH, espantadas piden su alta, ¿no? Todas quieren irse rápido a la casita. Ahora, la otra enfermedad infecciosa que puede tener la madre, la sífilis, como le digo. Igual, ¿no? Y la transmisión al feto puede ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad de la mujer.
Y como les vuelvo a repetir, una madre que tiene un VIH positivo hay que tener de ser descarte de sífilis, ¿no? Porque si fue el padre el causante de la infección en la madre, pues probablemente le guste mucho, digamos, frecuentar sitios no muy adecuados, ¿no? Entonces, a los niños, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Ah, ante, por decir, una madre que ha recibido un tratamiento incompleto o la madre que no ha recibido tratamiento y ya viene con una historia. Lo más frecuente es el VDRL, que viene la madre con diluciones elevadas, entonces tenemos que hacer, inicialmente es lo que hacemos más pronto en el recién nacido, a pesar de que no tenga características clínicas, ¿no? de infección, ¿no? Por decir, una rinitis o una descamación palmoplantar, que no hemos objetivado de patomegalia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, como ya les digo acá, lo que dice acá, si no fue tratada o por ejemplo, fue incompleto o los valores son altos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el estudio. Ahora, si tenemos los medios adecuados, por decir, podemos hacer la prueba de RPM o de los anticuerpos fluorescentes, ¿no? Ahora también esas pruebas, por decir, en mi hospital no se hacen, solo a BRL hacemos. Entonces, los anticuerpos fluorescentes tenemos que mandar la muestra también al central y a veces demora un poco, ¿no? Pero es preferible iniciar el tratamiento hasta que nos lleguen los resultados. Entonces, el tratamiento es con penicilina, ¿no? La penicilina puede ser la penicilina gesódica o puede ser la otra penicilina procaínica o la benzetacil también, ¿no? Cuando, digamos, los valores son positivos, pero bueno, completamos el estudio del recién nacido, fuera del hemograma completo, recuento plaquetario, podemos pedir una radiografía de huesos largos, ¿no? Para ver si no hay una periostitis que hay en la metáfisis. Podemos pedir también pruebas de función hepático. Y bueno, el examen de ojo. Entonces, este es el tratamiento recomendado sobre todo en recién nacidos a término. Esto es lo que se vuelve a repetir, lo que ya les he dicho, ¿no? Hacemos, si la prueba es positiva, damos penicilina, digamos que sódica o procaínica, ¿no? Que es durante 10 días. Otra infección también es por este parásito, el toxoplasma, ¿no? También muchas veces esta enfermedad también es, digamos, asintomática en la madre y generalmente se produce por las heces de gatos infectados, la carne de ovejas infectadas, cerdos, ¿no? Que pueden albergar este toxoplasma. O por decir, de repente yo no tengo gato, pero usted sabe que los gatos techeros van de una casa a otra, de repente está infectado por toxoplasma y en mi jardincito hace la caquita y yo voy a arreglar mi jardín, no me he puesto guantes, después me embarazo, entonces bueno, es un mecanismo que también puede provocar infección, ¿no? Y se ha visto muchas veces que la madre negaba que tenía estos animales, pero era el gato del vecino que venía, ¿no? Entonces, la infección materna al principio del embarazo es más probable que cause síntomas severos sobre que la infección al final del embarazo, ¿no? A más del 70% de estos bebitos con infección congénita no presentan síntomas al nacer. Pero cuando hacemos el seguimiento podemos encontrar complicaciones de esta infección, ¿no? ¿Qué podemos encontrar entonces en la etapa neonatal?
Casi en todas estas enfermedades de torcha hay hepatosplenomegalia, ictericia a consecuencia de esto, ¿no? Y generalmente el predominio directo. Puede haber también trombocitopenia. Microcefalia, igual que la citomegalovirus. Muchas veces también acá, también hay calcificaciones, ¿no? Igual que el citomegalovirus. Y puede haber hidrocefalia. Ustedes me están mirando acá una cabecita grande. Entonces, también se necesita estudios para hacer el diagnóstico, ¿no? Pruebas serológicas, son, como les digo, IgM, IgG, específico para toxoplasma, nos pueden ayudar a acercarnos al diagnóstico. Otra infección viral también es el de la rubiola congénita. Este es un grupo de problemas físicos, ¿no?, que se presentan en un bebé cuando la madre está infectada por virus que causa la rubiola. He tenido oportunidad algunas veces de conversar con algunas mamitas, sobre todo profesoras, ¿no?, que han estado embarazadas y después se encontraron un niño que estaba infectado por rubiola y tienen miedo de qué. Pero ya está el embarazo avanzado, ¿no? Que su niño pueda presentar todo, pues, ¿no?, que microcefalia, cataratas, cardiopatía, etc. Siempre en la infección, digamos, la etapa más crítica es en el primer trimestre. Porque pueden producir todas estas malformaciones, ¿no?, de cataratas, microcefalia, etcétera, que cuando la infección es a posteriori. Las afecciones más frecuentes son las que se producen a nivel oftalmológico. Puede haber cataratas, retinopatía, glaucoma congénito y bueno, y a la larga puede producir ceguera, ¿no? Problemas cardíacos como la persistencia del ducto arterioso o una estenosis de la arteria pulmonar periférica. También puede haber lesiones auditivas, ¿no?, deterioro auditivo neurosensorial y neurológico como trastorno de la conducta. Entonces, como les digo, las profesoras jóvenes que se embarazan y después, sobre todo, bueno, yo he visto eso, me preguntaban a mí cuando mis hijos estaban en un colegio particular, doctora, ¿qué puedo hacer? Que decía, ¿no? Pues, muy modo. Había que esperar porque ya no se puede hacer nada. Ahora, otras infecciones también que producen, digamos, una respuesta hasta cierto punto negativa si la madre no ha sido tratada, no ha sido diagnosticada, es el antecedente de ictus materna, sobre todo en el último trimestre y con mayor énfasis en las 2 últimas semanas, que puede producir una sepsis neonatal, ¿no? Entonces, si hay una infección materna no tratada, puede condicionar en la madre un parto prematuro, que la madre tiene una bacteriuria sintomática, tiene cistitis, puede llegar a pielonefritis o puede condicionar coriamnoitis, ¿no?, y RPM. Cuando la infección es temprana y la madre no, o sea, temprana me refiero antes del tercer trimestre y no tratada, pues va a condicionar que el bebé no se nutra bien y que haya un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? En las neonatales, bueno, vamos a encontrar un peso bajo al nacer. Y lo que más frecuente, por decir, en los niños que vienen, por decir, cuando se hacía consulta presencial, un niño que viene en la segunda consulta generalmente, y vemos que según la madre le estaba dando de lactar muy bien cada 2 o 3 horas que vacía los pechos, pero el niño no ganaba peso, ¿no? Cuando un recién nacido no gana peso, sobre todo más o menos a la mitad de quincena, 15 días, y a veces incluso que ha perdido peso en relación al peso de nacimiento, porque en la infección, digamos, urinaria en el recién nacido, que también puede producir, con este antecedente, produce pobre ganancia ponderal, ¿no?, de peso. Y a diferencia de los lactantes, los niños más grandes, estos niños no presentan fiebre, no presentan vómitos, no hay otros síntomas de compromiso general. Y les hacemos el estudio del sedimento y urocultivo respectivo y encontramos pues que está positivo y tenemos que dar el tratamiento, ¿no?
generalmente damos tratamiento pues cuando, y el germen más frecuente es la E. coli, ¿no? Igual que el adulto, ¿no? Más de 100.000 colones. Después, posteriormente, tenemos que hacerle también su seguimiento de control a mitad del tratamiento para ver si hasta que llegue pues el resultado del cultivo en el neonato, pues como igual que en el adulto nos dan después de las 72 horas, ¿no? Y peor si ha sido un fin de semana donde no han procesado urocultivos, entonces demora un poquito más, ¿no? Como ya les dije, les comenté en la mañana de los cuadros producidos por el Streptococcus del grupo B, ¿no? O Agalactiae, ¿no? Generalmente se puede encontrar en cualquier parte del aparato digestivo, sobre todo en la mujer. Y también puede colonizar ya les dije, ¿no? La vagina o la vejiga urinaria. En una pregunta de examen yo puse, bueno, que un niño que tenía neumonía y que tenía antecedentes de estreptococo, marque lo correcto. ¿Dónde se localiza el estreptococo del grupo B? Puse aparato respiratorio y todos marcaron eso, cayeron todos. En otros países, como les digo, les hacen un despistaje a las madres para ver si hay presencia o no del estreptococo, ¿no? Como ya les dijo, pueden producir septicemia, que es una infección pues generalizada, o infección de neumonía, como es el caso que les presenté a mi grupo de prácticas en la mañana, ¿no? O también, como no pueden focalizar la infección, puede producir, que se llama, puede producir, meningitis, ¿no? Bueno, ahora vamos esto es más corto, hijo de madre con enfermedad no infecciosa. ¿Dónde estás? Ujú. ¿Dónde está? Abrir. Espera un ratito porque no encuentro el otro. Ay, no existe. ¿Dónde está? Mm.
¿Están viendo? ¿Están viendo? Ay, me ha costado. Pensé que estaba en mi carpeta y no estaba. Van a disculpar porque hoy día ha sido de errores y errores. Entonces, hay dos patologías que producen, digamos, algunas alteraciones en el recién nacido y que son las más frecuentes, ¿no? Dentro de esta tenemos la diabetes, la hipertensión, ¿no? La diabetes puede ser gestacional, que generalmente, igual que la hipertensión gestacional, que se presenta a partir de las 20 semanas, ¿no? Y es diferente las alteraciones que va a producir en el recién nacido, si es es una patología gestacional o es ya una patología de larga data. En el caso, por decir, de una diabetes gestacional, digamos, como la madre es una diabética, tiene altos niveles de glucosa en la sangre, esto pasa pues al bebé, ¿no? Y al bebé pues va a estimular la insulina, ¿no? Y la insulina va a estimular la hormona del crecimiento. Y si es una diabetes gestacional, pues generalmente nos van a dar como resultado unos recién nacidos macrosómicos o niños grandes, ¿no? A diferencia, por decir, si es una diabetes de ya crónica, de larga data, ustedes saben que hay una clasificación para hablar de la diabetes en la madre, es la clasificación de White, ¿no? Que dice que si esta es una diabetes que se ha diagnosticado tempranamente, de poca duración, ¿no? Donde no hay compromiso todavía vascular en la madre que pueda producir hipertensión, úlceras, que sé, todos los problemas oculares, ¿no? Retinopatía, etcétera. El niño, si es de poco tiempo de enfermedad de la madre, no va a haber compromiso a este nivel, entonces no va a haber alteraciones a nivel uteroplacentario y el niño se va a desarrollar normalmente. Pero si es una diabetes de más de 10 años de enfermedad, donde hay compromiso vascular, pues probablemente y va a producir en consecuencia una insuficiencia uteroplacentaria, no va a nutrir bien al bebé. En este caso sí, nos va a dar niños pequeños. O sea, no todas las diabetes dan niños grandes, solo la diabetes gestacional o la diabetes de poco tiempo de duración, no menos de 10 años, sin compromiso vascular. Ahora, ustedes ya saben, porque no, la diabetes es una enfermedad metabólica donde hay una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Y como les digo, esta generalmente se presenta a partir de las 20 semanas y por eso que en los controles prenatales también se debe hacer un control de glicemia o una curva de tolerancia de la glucosa, encontramos glicemias altas y sobre todo si hay antecedentes familiares en la madre, ¿no? Ya que una diabetes gestacional, digamos, puede condicionar una morbilidad en el recién nacido y también alguna mortalidad, ¿no? La frecuencia de esta diabetes gestacional es de 1 a 14% de todas las gestaciones, según la Asociación Americana de la Diabetes. Entonces, como les digo, hay que
tener en cuenta si hay antecedentes familiares de diabetes, bueno, si la madre es obesa, si es mayor de 35 años, si hay antecedentes de niños macrosómicos, ¿no? Si hay antecedentes de otros recién nacidos que han tenido malformaciones o que hayan muerto, o que hay abortos con frecuencia o polibrano, ¿no? Y también generalmente si es una enfermedad de diabetes, por decir, de larga data, pues va a haber compromiso muscular y probablemente tenga la madre también hipertensión, ¿no? Ustedes saben también cuando hay una diabetes eh, no tratada o un tratamiento regular, pues puede ocasionar en la madre mayor probabilidad que presente infecciones urinarias o candidiasis vaginal, ¿no? A repetición. Puede haber también asociarse con síndrome de ovario poliquístico, hirsutismo. Por eso es que hay que hacerle su estudio de glicemia y la curva de tolerancia a la glucosa. Esto es más o menos algunos parámetros de la clasificación de Guayaca, ¿no? Riesgo bajo si es una madre joven, no está obesa, tiene peso normal, no antecedentes familiares. Si es un riesgo moderado, si tiene más de 25 años. Si es riesgo alto, ya es una mamá mayor que está obesa, que está hipertensa, hay antecedentes familiares, hay glucosuria, etcétera, ¿no? Entonces, un hijo de madre diabética puede ser potencialmente sano. Si la mamá tiene una diabetes que no está bien controlada, entonces, ¿qué va a pasar en el ámbito intrauterino? Puede tener mayor riesgo de presentar malformaciones congénitas, ¿no? Ya que también se modifica el patrón genético de crecimiento y que mantiene una homeostasis a costa de una serie de ajustes metabólicos que comprometen su capacidad de adaptación al medio extrauterino, ¿no? Lo que va a llevar a que haya una mayor morbilidad o mortalidad, ¿no? Esta clasificación de hijo de madre diabética, tenemos tres tipos. El hijo de madre diabética tipo 1 generalmente va asociado a malformaciones congénitas, a alteraciones funcionales y alteraciones antropométricas. Ustedes saben que los hijos de madre con diabetes tipo 1 son las insulino dependientes, ¿no? Los hijos de madre con diabetes tipo 2 se asocia generalmente con menor riesgo de malformaciones congénitas, pero sí un riesgo elevado de alteraciones funcionales y antropométricas. Ahora, la madre que solo tiene diabetes durante la gestación, como ya les dije, a partir de las 20 semanas, entonces, ¿qué es lo que va a presentar? Acá ya no va a presentar, digamos, malformaciones congénitas, ¿no? Lo que va a presentar generalmente alteraciones antropométricas, ¿no? Puede ser un niño grande, ¿no? Y esto es muy similar a esto, ¿no? O sea, casi no hay malformaciones congénitas, pero sí hay alteraciones antropométricas y algunas funcionales. Entonces, se menciona que en estos hijos de madre diabética generalmente pueden presentar cuadros respiratorios, ¿no? O sea, enfermedades pulmonares y que pueden ser potencialmente graves. También se menciona que estos hijos de madre diabética pueden presentar una deficiencia de surfactante, ¿no? Que esto en relación a otros niños de la misma edad gestacional de madre sana, ¿no?
Pueden también presentar una mayor incidencia de taquimia transitoria, hipertensión pulmonar, neumotoras. Entonces es diferente, sobre todo esto es la diabetes gestacional, ¿no? Pero si es una madre que tiene una diabetes crónica ya con compromiso vascular, ya les dije, ¿no? Estos niños va a haber una, digamos, una insuficiencia placentaria y lo que va a condicionar es niños chiquitos, ¿no? Y esto va a condicionar que la hipoxia madure en los pulmones. También estos hijos de madre diabética pueden tener complicaciones metabólicas como la hipoglicemia, ¿no? Por eso este niño que es retardo de crecimiento intrauterino o es niño grande, muy grande, pues no vamos a esperar que haga hipoglicemia. O prevenimos que presente hipoglicemia colocándole una vía con un buen BIC de 6, por decir, y los controles de glicemia salen bajos. Bueno, tenemos que elevar un poco el BIC y previamente colocar un bolo de dextrosa 10, ¿no? O es un niño grande y decidimos no colocarle la vía, pues tenemos igual que monitorear la glucosa, ¿no? Con un control de hemoglucotés. Y si pongamos que sale 35 y hay una buena tolerancia oral, pues monitoreamos de repente por unas 4 o 6 horas más con hemoglucotés. Y si hay buena tolerancia y este niño permanece normoglicémico, pues puede pasar al alojamiento conjunto. Ahora, también se menciona que estos hijos de madre diabética pueden presentar hiperbilirrubinemia, ¿no? En un porcentaje que va del 20 al 30%. Y si esto va asociado con policitemia, que puede presentarse un 20 a 40% en los recién nacidos de hijos de madre diabética, pues va a condicionar que esta hiperbilirrubinemia se incremente, ¿no? No solamente, como les vuelvo a repetir, la policitemia puede estar en recién nacidos pequeños o bajos para la edad de bajo peso, también puede estar presente en los niños grandes, sobre todo son hijos de madre diabética. Entonces, cuando se produce, digamos, la muerte fetal, ¿no? La muerte fetal se produce cuando está asociado a malformaciones, ¿no? O en otros casos que puede producirse un parto prematuro o ocasionar una asfixia, ¿no? Entonces, la muerte fetal menciona que se produce porque se produce una hiperglicemia, una hiperinsulinemia fetal, lo cual aumenta el consumo de oxígeno, ¿no? Ocasionando pues una hipoxia fetal crónica y el fallecimiento. Esta mortalidad aumenta conforme el niño se va, digamos, acercándose al tercer trimestre, ¿no? O sea, más grande. Otra enfermedad que fuera de la diabetes, que produce alteraciones en el bebé y que son causa de frecuencia de cesárea, es la hipertensión, ¿no? La enfermedad hipertensiva del embarazo. Es muy similar, digamos, la clasificación a la diabetes gestacional. Entonces, la enfermedad hipertensiva del embarazo igual, ¿no? Se produce generalmente a partir de las 20 semanas, o sea, hipertensiva propia del embarazo. Tenemos que diferenciar si la madre ya es una hipertensa crónica, ¿no? Entonces, ¿qué valores tenemos que tener de la presión arterial? Tenemos que tener digamos, una presión sistólica superior a 140 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 90, que se mantiene, ¿no? Elevada, digamos, en 2 mediciones en un lapso de 4 a 6 horas. Eso es lo que... Entonces, fuera de las alteraciones que producen en el bebé, pues también pone en riesgo la vida de la madre, ¿no? Entonces, los desórdenes hipertensivos en el embarazo también es, de acuerdo a una clasificación de Working, ¿no? Americana. Como les digo, hay una hipertensión gestacional, hay una preeclampsia o eclampsia. También puede haber una preeclampsia sobrepuesta a una hipertensión crónica o a una hipertensión crónica, ¿no?
¿Por qué se produce digamos, la hipertensión gestacional? Puede ser por una implantación anormal de la placenta, por una intolerancia inmunitaria entre los tejidos maternos y fetoplacentarios, una mala adaptación de estos cambios fisiológicos que se producen cuando la mujer está embarazada, sobre todo de tipo cardiovascular, puede ser por deficiencias en la dieta. Incluso hay una predisposición genética también, ¿no? Que predisponen a presentar una enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, cuando hay una hipertensión en el embarazo, aumenta la mortalidad, ¿no? Como ya les dije, no solamente del feto o del recién nacido, sino también de la madre. Entonces, estos niños que tienen una hipertensión, pues, que donde ya pues hay compromiso vascular, probablemente van a producir una insuficiencia, como les digo, fetoplacentaria, no va a nutrir bien al bebé, no va a llegar buena cantidad de oxígeno al feto, y lo que va a producir es niños pequeños, ¿no? Entonces, a las mamás se les tiene que hacer una ecografía obstétrica, ¿no? Para confirmar cómo está. Ya hemos hecho la medición de altura uterina y de acuerdo a la última regla, pues está poco desarrollado el feto. Hemos dicho que el líquido amniótico de repente está en cantidad normal. Entonces hay que hacerles un seguimiento, ¿no? Pero si hacemos la ecografía y vemos que efectivamente hay un RCIU y hay más bien está asociado con un oligoamnios, pues es un signo de mal pronóstico. Ahora, si la madre es hipertensa y hay un retardo de crecimiento, pues también se puede ayudar al ginecólogo de una ecografía Doppler, ¿no? Esto se usa sobre todo en embarazos de alto riesgo, esto lo hace el radiólogo, para ver cómo está la irrigación sanguínea de las arterias uterinas, ¿no? De las arterias de la placenta. Entonces, cuando hablamos de toxemia del embarazo, la preeclampsia es una condición que afecta a embarazadas, ¿no? Que no solamente producen presión alta, también hay una pérdida de proteínas de la sangre a través de la orina, ¿no? Generalmente esto aparece después de las 20 semanas de embarazo. Y esto puede ir acompañado, pues lógicamente, de dolor de cabeza, visión borrosa, edema de miembros inferiores. Y esta patología, digamos, se produce a partir de las 20 semanas de embarazo, pero una vez que da a luz la mamá también puede seguir presentando síntomas, ¿no? Incluso después de 6 semanas del parto, y hay que darles a la madre su tratamiento. Entonces, la preeclampsia pues, puede poner en riesgo, ¿no? la vida de la madre y del bebé, especialmente si estas se complican a etapas más graves del síndrome de HELLP, ¿no? O eclampsia. Generalmente la preeclampsia se vuelve más común a partir de las 35 semanas de embarazo. Generalmente, ¿qué mamás están más predispuestas a sufrir estos trastornos de preeclampsia? Sobre todo en las primerizas, ¿no? Puede ser en madres muy jóvenes o también en madres mayores, mayores de 35, pero estas van asociadas que tengan obesidad, ¿no? O cuando hay embarazos dobles, ¿no? Y si esto va asociado con otras comorbilidades, por ejemplo, que la madre sea diabética, que tenga enfermedades renales, pues complica el panorama de la madre y su efecto en el recién nacido. Si la madre tuvo un problema de preeclampsia en el primer embarazo, es una probabilidad muy alta que se pueda volver a repetir esto en los siguientes embarazos.
Entonces, cuanto más precoz sea la aparición de toxemia, mayor será los riesgos para la madre y el bebé. Muchas veces entonces cuando se diagnostica esta toxemia del embarazo, hay una proteinuria elevada, a pesar del tratamiento, digamos, antihipertensivo a la madre, la presión arterial no se logra normalizar. Es necesario acabar el embarazo sí o sí, ¿no? Porque si bien algunas madres pueden desarrollar un gel, hay otras que pueden producir, digamos, a causa de la hipertensión, un problema vascular a nivel del cerebro, ¿no? Y complica también la vida de la madre y del recién nacido. Entonces, el mayor riesgo, si la presión no se logra controlar, pues que de repente se tenga que terminar el embarazo de embarazos prematuros, ¿no? O niños que no han llegado a término, pero que no, por esta insuficiencia útero-placentaria, pues no se han desarrollado bien y ha dado lugar a los retardos de crecimiento intrauterino. Entonces, lo más adecuado es terminar el embarazo. Y como todo niño con retardo de crecimiento intrauterino, pues son niños que van a estar, digamos, con monitorear que no presenten trastornos metabólicos. Estos niños que no puedan hay que monitorizar que no presenten policitemia o hiperbilirubinemia, ¿no? Igual que la sintomatología muy parecida a una diabetes gestacional. Bueno, eso es las dos patologías, como les digo, más frecuentes, que son no infecciosas, que producen alteraciones en el recién nacido, ¿no? Ahora, en el caso de, por decir, de una diabetes gestacional y que nos den niños grandes, pues es más frecuente también los traumas obstétricos, ¿no? La presencia de repente de cefalomatomas, de elongaciones de plexo, de fracturas de clavícula, ¿no? Y también la presencia de trastornos metabólicos. Entonces, igualmente si es una diabetes crónica, pues nos va a dar un cuadro muy similar a la hipertensión del embarazo, porque ustedes saben que el mayor crecimiento ponderal de peso en el feto se produce en el tercer trimestre. Y si ya hay una anoxia que disminuye, digamos, disminuye el riego sanguíneo útero-placentario, va a estar sometido a una hipoxia crónica, va a ser pequeño, no se va a nutrir bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? 58. ¿Algún comentario? Creo que me gracias por la clase. Lo que les quería decir es que ustedes me tienen que avisar si en alguna ocasión ustedes, a continuación de mi clase, tengan otra clase. Ya, porque a veces, bueno, ahora ha habido un impasse en que no podía compartir la pantalla, pero hay unas clases que son cortas, otras clases que son un poquito más largas, y para no atrasar tampoco al otro colega, si pongamos que yo tengo la primera clase y después me toca a mí, y después